Muy buenas noches, esta es una emisión más de Ni Más Ni Menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las expertas y de los expertos. Hemos abordado temas de la agenda política, de la agenda pública nacional, y uno de los temas que diario están en los medios de comunicación es la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Hoy se está hablando del Poder Judicial más que en los últimos 30 años de nuestro país. ¿Y por qué está pasando eso? Porque existe un conflicto de poder entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y es precisamente para lo cual se diseñó la división de poderes. Que exista ese balance entre los poderes es sano para un país democrático como el nuestro. Vamos a platicar con tres expertos en la materia judicial, y les doy la bienvenida y agradezco que estén aquí al maestro Tulio Salvanueva Brito. Bienvenido. Rodrigo, Tulio. muchas gracias, un placer. Eres, magistrado, además de experto en argumentación jurídica, has trabajado como secretario de Estudio y Cuenta, has trabajado en el Poder Judicial, sabes de qué se trata, no solamente te lo cuentan teóricamente, sino has estado en el ajo de las cosas. Así es, podríamos decir que hemos recorrido tanto la judicatura como ahora postulando hace más de 10 años. Gracias por la invitación. Bienvenido, Tulio. A la maestra Cecilia Guevara, bienvenida, Cecilia. Gracias, Rodrigo. No solamente conoces el tema del derecho, el tema judicial, sino también en específico uno muy especial que es el electoral. El derecho electoral forma parte también del Poder Judicial y bueno, que ha sido controvertido en estos últimos años, ¿no? Así es, ya llevo un poco 23 años en el ámbito electoral. Sí, desde su incorporación en 96 al Poder Judicial Federal se volvió un poco diferente la dinámica y parte de esta división de poderes que planteabas al principio y que bueno, iremos analizando junto con las demás actividades de este órgano. Bienvenida. Gracias. Y el doctor Ricardo Sodi Cuellar, un invitado de lujo, no solamente por su amplísima capacidad de derecho como académico, ha sido el doctor Sodi director de facultades de Derecho, miembro de distintas asociaciones nacionales de mucho prestigio, galardonado en múltiples ocasiones, abogado postulante, pero hoy además es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En otras palabras, es el presidente del Poder Judicial del Estado de México. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muy agradecido por estar en este programa. Va a ser interesantísimo para la audiencia conocer tu opinión y tu experiencia en el Poder Judicial estatal más grande del país. Así es un gran reto, una gran responsabilidad y sin duda el Poder Judicial del Estado de México ha sido modelo y ejemplo para otros poderes de la República, sobre todo en temas como la reforma laboral reciente, donde nos ha tocado apoyar y ayudar a otras entidades federativas a su implementación. Claro. Pues bienvenidos y pues vamos a platicar de este tema tan interesante y pues como una especie de introducción, históricamente, ¿qué representa la división de poderes, el Poder Judicial en nuestro país? Políticamente inmerso siempre en decisiones trascendentales, porque si ahora que también se habla mucho de este personaje histórico de nuestro país, que es don Benito Juárez, pues antes de ser presidente de la República fue presidente de la Corte. Ese papel tan fuerte ha tenido nuestro país, un país reformista, un país constitucionalista, un país que después de su independencia y su revolución enfocó sus esfuerzos principalmente en la construcción del Estado de Derecho y de las instituciones. Por favor, Tulio. Así es, ni más ni menos, creo que la división de poderes es la garantía de un Estado democrático en el orbe. Cuando no se da plenamente esta división y este equilibrio entre las fuerzas del Estado, pues suceden los conflictos que han detonado incluso en cuestiones bélicas. Yo creo que la garantía más importante que tenemos en este país es que funcionen y funcionen bien esos equilibrios y de otra manera pues se dan las coyunturas políticas y jurídicas que tenemos en este momento. Claro. Cecilia, cuando se piensa en el mundo, no solo en México, en acabar en un tribunal con un juez, implica un poco de temor para la gente de que hay un conflicto de por medio y que puede estar incluso en duda su inocencia, su libertad o su patrimonio. Creo que la mayoría de las personas en el planeta intentan evitar a toda costa acudir a un tribunal o al Poder Judicial. Y en México, además, y se ha además abonado mucho este discurso de que el acceso al Poder Judicial es solamente para los ricos, para quien tiene recursos. ¿Puede pensarse un Estado moderno, un Estado justo, sin que exista consolidado el Poder Judicial? No, me parece que no, pero quizá partimos de una premisa equivocada. O sea, la división de
de poderes o esta distribución para evitar, la distribución de atribuciones para evitar el abuso de poder, pues la podríamos ver como una garantía de libertad, quizá para exactamente poder coexistir en sociedad, quizá lo que nos ha fallado sociabilizar, al menos desde el Poder Judicial o con mayor ahínco, es las ventajas o garantías que puedes tener a través del Poder Judicial como el medio que va a tutelar tus derechos humanos y te va a permitir ese acceso a este órgano para evitar abusos de los demás entes de gobierno y también abusos entre particulares. Claro. Pero no creo, quizá lo que nos falta es mejor comunicación, pero no entenderlo como, o hemos avanzado en mejorar nuestros accesos a la justicia, o lo iremos, yo creo, viendo más adelante, Claro. como perfeccionándose el Poder Judicial, que lo sabe mejor el magistrado, ha sido más accesible la facultad de que cualquiera pueda poder tocar ese órgano y pedir justicia, me parece. Claro. Y Ricardo, esto creo que un tema básico es explicar pues, qué es el Poder Judicial y cómo está conformado, porque no lo inventamos en México. Claro. Prácticamente lo hemos ido tropicalizando de distintas ideas que se han implementado a lo largo de la historia en nuestro planeta, en nuestra especie. ¿Y qué es en México hoy el Poder Judicial? Mira, la primera vez que pisamos una escuela de derecho, nos dicen, donde hay sociedad hay derecho. Clásica máxima. Pero yo digo que donde hay sociedad hay conflictos. Y el derecho está para resolver los conflictos y el Poder Judicial para legitimar la solución a esos conflictos y darle un cauce institucional a la solución de conflictos que necesariamente se presentan en una sociedad. El Poder Judicial es quizá el poder más desprovisto de elementos físicos para ejercer su autoridad, pero de mayor peso en una sociedad, porque sus resoluciones son definitorias de todos los procesos políticos y sociales de un país. Yo he sostenido muchas veces que el siglo XIX fue el siglo de las grandes asambleas populares, los grandes parlamentos, las dietas, los congresos, los parlamentos. El siglo XX fue el siglo de los grandes líderes, de los poderes ejecutivos, de los grandes líderes políticos. Todo el siglo XX está lleno de grandes nombres, Churchill, por mencionar uno entre muchos. Pero el siglo XXI, yo sostengo que es el siglo de los jueces, porque el avance en la tutela de los derechos humanos nos ha permitido construir una gobernanza global a partir de la tutela de los derechos humanos y desde luego los que lo interpretan y lo hacen real al caso concreto son los jueces. Claro. Por lo tanto, la ductilidad en la construcción del derecho, el derecho dúctil, el que se produce a través de los poderes judiciales, resolviendo casos, no en abstracto, sino en concreto resolviendo los problemas de una sociedad y encauzando todos los procesos sociales. Esa es la importancia que tiene hoy el Poder Judicial, una importancia fundamental en la construcción de instituciones que equilibren el ejercicio del poder político. Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes teóricos del derecho constitucional, Karl Loewenstein, dijo que el fin de toda constitución es crear instituciones que encaucen y controlen el ejercicio del poder político. Crear las instituciones necesarias para que todos los procesos sociales encuentren un cauce de legitimidad y una solución que resuelva los conflictos. Si una sociedad se construye sobre la base de instituciones y sobre la base de una institución tan fundamental como es la construcción del derecho y los tribunales que lo dicen e interpretan, vamos a tener una sociedad sólida, fuerte y con muchas posibilidades de desarrollo y crecimiento. ¿Y de dónde podemos decir que emana la legitimidad del Poder Judicial? Hoy es una de las cosas que está en duda, ¿no? O sea, ¿por qué estos hombres y mujeres que muchos ven como supremos, superiores, pueden tomar decisiones sobre la libertad y el patrimonio de los demás? Bueno, la legitimidad del Poder Judicial también es democrática, porque si bien el Poder Ejecutivo es electo, el Poder Legislativo es electo, el Poder Judicial no lo es, pero indirectamente participa del régimen de legitimidad democrática, porque vamos a hablar de los ministros, los propone el presidente de la República interna y el presidente fue electo popularmente, los aprueba el Senado de la República y el Senado fue electo popularmente. Entonces, representantes populares configuran al tercer poder que por la idoneidad y el estándar que debe de tener un perfil para juzgador, ministro, magistrado, juez, debe de ser un perfil muy específico, un perfil técnico,
que obviamente va a estar en el centro de los debates políticos sin duda, pero no debe de ser un perfil político. Los jueces y los magistrados deben saber de política, pero no tener postura política. Deben de tener conocimiento de la política, pero no una posición política. ¿Y cuánto tiempo toma en promedio un juez hacerse juez? Porque a diferencia de un diputado, que ahora ya a los 18 años pueden ser diputados. Los jueces no se improvisan. Yo fui litigante, como lo mencionaste en un principio, mi colega fue del proceso y luego fue litigante. A ver, son figuras muy diferentes. Cuando eres litigante tomas la posición de tu cliente, lo defiendes y perseveras en el proyecto. Cuando eres juez tienes que aprender esa función y te presentan un caso donde dos partes te dicen tener la razón, lo prueban y tú tienes que decidir. Claro. Es mucho más ser justo que ser bueno. Puedes ser bueno pero no justo. Es mucho más difícil ser justo que ser bueno. Claro. Entonces necesitamos perfiles idóneos porque formar un juez es un proceso muy tardado, por eso hay una carrera judicial, ¿verdad? Debe haber una carrera donde se formen, donde pasen las diferentes etapas, conozcan el procedimiento. Hay también jueces y magistrados que entran por entrada lateral, por concurso. Eso también refresca la visión del Poder Judicial y le da dinamismo y le da frescura. Pero el concurso implica conocimientos técnicos. Por supuesto. Tienen que pasar exámenes. Esa es la base de una carrera judicial, conocimientos técnicos. Porque se dice que el juez o la jueza son peritos en derecho. A mí me encantaría que las legisladoras, que los diputados, que las diputadas fueran peritos en legislación, en leyes, pero pues no lo son. Vamos a un corte y regresamos a platicar del Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de los derechos político-electorales de las personas. Se deposita en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito, y se integra por ministros, magistrados y jueces. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando del Poder Judicial y en nuestro país, un país de costumbre presidencialista, donde el poder ejecutivo recae en una sola persona, en este momento lo encarna el presidente López Obrador y cada 6 años se renueva en nuestro país, desde que ocurrió la revolución de nuestra patria. Pero el Poder Judicial es un poco más complejo de entender, porque está conformado por distintos niveles y por distintas competencias, y hay Poder Judicial en los estados y en la federación. Y Tulio, ¿cómo está conformado el Poder Judicial? Porque es complejo entender a dónde tengo que acudir y por qué. Y porque este juez me dice, yo pues, si es conmigo o no es conmigo. O sea, parece que pimponean las cosas y no es muy claro. Pues mira, creo que hay una palabra que podría definir el paradigma de la judicialización en México, la especialización. Cada vez tenemos más tribunales y más especializados en cada materia. Esto en teoría podría decirse que garantiza al justiciable un acceso pronto y expedito a la justicia. Sin embargo, en muchos casos no es así. Definitivamente el Poder Judicial tiene muchísimas áreas de oportunidad y es parte de lo que abona a la polémica, al discurso político que se da tanto por parte del Ejecutivo como de las demás fuerzas políticas. Si bien hay especialización, aún hay muchas cuestiones pendientes para que la justicia tenga una misión como tal. Y Cecilia, una de las cosas que más se cuestionan hoy es el dinero que reciben por concepto de salario los jueces y las juezas. En una política de austeridad donde la tendencia es a reducir más el salario de quien cobra dinero público, hoy está en el ojo y se señala todos los días que el Poder Judicial cobra mucho. Pero ¿qué es cobrar mucho? Es un tanto relativo, porque sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, en lo electoral, es donde más se cobra. O sea, es de donde, digamos que en promedio, si tú haces un comparativo, los magistrados del Tribunal Especializado en lo Electoral, dices, bueno, pues cobran muy bien. Pero también están tomando decisiones muy importantes. Resuelven casos en litigios entre dos partes que pueden implicar miles de millones de pesos. Y quitemos el dinero.
están resolviendo sobre la libertad de las personas también. O sea, ¿cómo está el comparativo México en el mundo? ¿Sí cobran mucho los jueces en México comparado con el mundo? Digo, claramente el presidente ha dicho todos los días que cobran más que él, pero bueno, el presidente también goza de ciertas cosas que un juez de primera instancia, por ejemplo, no tiene, no vive en una casa pública o no tiene acceso a muchos servicios que él sí. ¿Cómo está el tema de los sueldos? Pues, a ver, nada más me regresaría un poco antes. También habría que como visualizar la estructura del Poder Judicial y las especialidades y las particularidades de cada asunto. O sea, tenemos un Poder Judicial federal, un Poder Judicial local. Los jueces, o sea, su labor principal sí es obviamente resolver, dirimir los conflictos, pero aparte realizar labores administrativas. El Poder Judicial federal está integrado, la Suprema Corte, los tribunales colegiados y unitarios, si quieren a muy grandes rasgos, para no hablar de los tribunales colegiados de apelación y los plenarios. Esto a la par está integrado a este Poder Judicial el Tribunal Electoral con una especialización muy precisa que, como dijiste, es resolver los conflictos electorales. Pero esta resolución de conflictos electorales es 24/7. O sea, cuando hay un proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Y si estiramos tantito la liga entre que si empiezan actos antes, si hay que fiscalizar, y el tribunal es 365 o es 24/7, de hecho por eso tenemos también los procesos digitales. Porque se cree eso, que el tribunal electoral solo trabaja cuando hay elecciones. Es que exacto, pero o sea, todo el tiempo todo obviamente es para la renovación del poder ejecutivo y legislativo. Pero los 365 días del año, si no hay proceso, hay otros procedimientos. Cómo invierten su financiamiento público, si se necesita nueva distritación, si se necesita capacitar a la gente para los procesos electorales. Aparte, una serie de actividades que tienen las autoridades electorales fuera de su función, como medir los tiempos en radio y televisión del Estado para el ámbito electoral, si tus spots los pautaste bien o no, cuestiones muy técnicas. Si en redes sociales, nosotros tenemos competencia para violencia política por razón de género en materia electoral, si en redes sociales suceden cosas, nosotros también tenemos que estar a cargo. Tenemos una cuestión que se llama procedimiento especial sancionador, que es cualquiera puede denunciar, cualquier ciudadano, cualquier contendiente, cualquier autoridad, dentro o fuera del proceso, si está ligado a un contendiente futuro elector, puede denunciar. Entre las cosas que puede denunciar son violencia política de género. Eso lo denuncian todo el tiempo, a toda hora, y tenemos juicio en línea. Ahora, la remuneración, pues es la remuneración que está, en este momento se me fue el artículo, que no puede, sí, es verdad que no puede superar lo que gana el presidente, 127, pero la remuneración, o sea, la remuneración implicaría no solo lo que monetariamente lo que recibe quincenalmente. Claro, no solo es lo que integrarlo recibe, todo. exacto, y la integración, pues es que hay muchas prestaciones que acorde a las responsabilidades de cada órgano se entiende que tienen, ¿no? Pues quien se encarga de administrar todo el país, pues obviamente tiene otras responsabilidades, otras seguridades y eso, pero esas cosas no son las mismas, o sea, que las que reciben los magistrados electorales. Aparte siempre están los riesgos en los conflictos que sabrá el magistrado, pero aparte es una garantía, o sea, una garantía de la independencia judicial, que es básica, de la independencia, autonomía. Usted me podrá corregir en su caso, es también la estabilidad y la debida remuneración en el cargo, o sea, la debida remuneración acorde a tus responsabilidades. Claro. Y que tiene que ser atractivo, ¿no? O sea, ¿por qué escoger ser juez y no litigante? Exacto. Cuando conocemos que hay abogados litigantes que ganan mucho dinero. Digo, habrá otros que no ganan mucho, depende de qué tan buenos sean. Pero los mexicanos queremos que nuestras juezas, que nuestros jueces, sean los mejores abogados. No quieres que sean los abogados de segundo y tercer nivel que no pudieron ser buenos litigantes y entonces acepten cobrar menos. Lo contrario, además de un tema de vocación y servicio público, que es monetariamente incalculable, también necesitamos que estén bien pagados para que también incluso sea una especie de desincentivo para actos de corrupción. Y tal vez pensamos a veces que los jueces pues, están nada más en sus oficinas palomeando que sí y que no. Pero ¿cuánto trabaja un juez del Estado de México? Muchísimo. A ver, yo nada más datos duros, que incluso traje hasta mi infografía para sostenerlos. El Estado de México tiene 2.7 jueces por cada 100,000 habitantes.
La media nacional, de acuerdo al índice de administración de justicia de INEGI, es 4.4 jueces por cada 100,000. O sea, estamos a la mitad. Sí, a la Vamos, mitad. para que sea fácil el cálculo, a la mitad. Tenemos la mitad de jueces de los que deberíamos de tener para 18 millones de habitantes. La Ciudad de México, que es el tribunal que es más o menos igual al del Estado de México en tamaño, en número de asuntos, tiene 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes. Tiene más. Sí, sí. Ahí sí, El doble de prácticamente jueces el doble. para la mitad de habitantes. Y otra, el estándar internacional. El estándar internacional son 18 jueces por cada 100,000 habitantes, ese es el internacional. España, que dentro de la órbita europea es el que menos tiene 9.8 jueces por cada 100,000 habitantes, casi 10 por cada 100,000. O sea, hay una asimetría en esas situaciones tremenda. Con el Poder Judicial de la Federación, yo que estoy en la justicia local, más o menos si sumamos los presupuestos de todos los 32 tribunales de la República Mexicana locales, es más o menos poquito arriba de la mitad de lo que le dan al Poder Judicial de la Federación. Entonces hay una asimetría total. Los asuntos que llegan al Poder Judicial de la Federación no son tantos como los que tienen los tribunales locales. Un juez familiar del Estado de México al año conoce de 3,500 asuntos. Un juez. Uno. O sea, que tiene 365 días el Así año. es. Y tiene fines de semana, Bueno, a vacaciones, porque es un derecho humano. Bien, 3,000 correcto. Otra. 3,000 casos. El artículo 94, párrafo segundo de la Constitución dice que una garantía de la independencia judicial es la irreductibilidad del sueldo, la garantía económica. Es decir, a un juez puede ser que no se le pueda aumentar mucho, pero no se le puede disminuir su sueldo. Y ahí hay una antinomia en la Constitución, el 127 dice, nadie puede ganar más que el presidente, nada más que el presidente cuando tomó posesión se bajó el sueldo, dramáticamente, el sueldo nominal, no el total de prestaciones. Y eso genera obviamente un debate, pero al Poder Judicial no se le puede reducir, al Poder Judicial de la Federación ni a ningún otro, se le puede reducir su salario porque es una garantía económica que sustenta la independencia judicial. Claro. Entonces hay que interpretarlo, la Constitución hay que interpretarla en su conjunto. El 127 sí, pero el 94 párrafo segundo también. Ahora vas a decir, se puede decir, los que entren después de que asumió la presidencia nuestro actual presidente, pues entonces tendrán que ganar menos, nada más que hay otro principio constitucional, a igual trabajo, igual salario, ¿no? Pero es lo que queremos los mexicanos, queremos jueces mal Y la pagados. última reflexión, si uno fuera un médico, Claro. a un médico del Estado, ¿qué quieres? ¿Un buen médico o un médico que, como dices, no consiguió otro trabajo más que estar al servicio de una institución pública y que te opere mal, que te atienda mal y que no sea capaz? ¿O prefieres un buen médico y que tenga que ganar un buen emolumento? Si queremos talento en el Poder Judicial, necesitamos pagar buenos sueldos como en cualquier otro trabajo. Claro. ¿Vale la pena dedicarle tu vida, tu proyecto de vida al Poder Judicial? Sí, sí vale la pena. Es muy gratificante y muy satisfactorio. Y en consecuencia, los jueces, los magistrados, los ministros deben de tener un sueldo razonable. Claro, de acuerdo. Vamos a un corte y regresamos a platicar. Totalmente de acuerdo. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia en 2022, a nivel nacional se reportaron 2.130.586 asuntos judiciales ingresados y 1.194.988 de esos tienen el estatus de concluidos y o determinados por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales en todas las materias. Del total de asuntos ingresados, 44.6% correspondió a la materia familiar, seguida de la materia civil con 25.3% y mercantil con 19.7%, mientras que 10.4% correspondió a causas de materia penal y justicia para adolescentes. Estamos en Ni Más Ni Menos platicando del Poder Judicial y ya nos quedó claro que el Poder Judicial se divide, así como el Poder Ejecutivo, que existe el presidente y los gobernadores y los presidentes municipales. También en el Poder Judicial hay Poder Judicial Federal y Poder Judicial Estatal.
Hoy escuchamos todos los días en los medios que estamos viviendo una crisis con el Poder Judicial, que existe un pleito cantado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Tal vez vale la pena dividirlo entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo Federal y el de los estados, pues somos una república y cada estado tiene, además de sus propias constituciones, que si bien están supeditadas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, también tienen su propia política. ¿Tú crees, Tulio, que está viviendo el Poder Judicial una crisis? Por supuesto que estamos viviendo una crisis. Derivado de la interpretación política que hace el Ejecutivo, se ha generado muchísima polémica en cuanto a la labor de los juzgadores, particularmente de los ministros. Pero yo te diría, no solo del Poder Judicial Federal. La controversia en sí radica en la capacidad para juzgar, para decir el derecho de los jueces, y eso es lo que ha puesto en tela de duda el presidente en diversos foros. Creo que efectivamente es necesario que existan buenos salarios para los jueces, pero no solo eso, la especialización, la capacitación constante que debe tener un juez también es garantía de que las sentencias, de que la labor jurisdiccional se lleve a cabo correctamente. Hemos tenido casos emblemáticos en nuestro país en los que un juez o un ministro es nombrado sin tener la calidad y la profesionalización suficiente para llevar a cabo su labor, y de ahí que se preste precisamente para este tipo de polémicas. Bueno, está ahorita el debate de que una ministra de la Corte plagió su tesis, ¿no? O sea, estamos a ese nivel. Por supuesto, tenemos ese tipo de polémicas y eso ha abonado a que se den estas diferencias entre los poderes de la Unión. Yo creo que es necesario que la labor jurisdiccional sea incuestionable, ejerce una labor social importantísima y las áreas de oportunidad están ahí. Creo que el debate es bueno, pero habría que ser moderados en cuanto a las soluciones que se pretenden dar por parte de los actores políticos en nuestro país. Cuando yo veo que dos poderes de los tres que conforman nuestro país tienen un conflicto político y generan un balance de poder, me parece sano. A mí yo pienso que para eso está diseñado así, para generar pesos y contrapesos. A veces de pronto se sale un poquito el balance de control y hay que pensar que pues, los mexicanos estamos en medio, ¿no? Pero, a ver, una de las cosas que critica el presidente, y tiene razón, es que la corrupción existe en nuestro país en todos los ámbitos. Pero también no solo en el ámbito público, también en el privado, también dentro de las empresas, también dentro de las familias. Y es algo que tenemos que erradicar en nuestro país. Y él dice que el Poder Judicial tiene una corrupción arraigada que no han querido atacar porque las élites lo defienden. Una manera de ver el combate a la corrupción es con las consecuencias de la misma. Y no sé qué elementos existen en el aire para poder decir que el Poder Judicial cuida, combate y sanciona la corrupción. O sea, lo que se ve en el Poder Judicial, o sea, ¿se ve un trabajo coordinado para poder erradicarlo? Pues a ver, el Consejo de la Judicatura existe para eso, ¿no? La labor netamente administrativa de, o sea, para empezar, el Poder Judicial, pues, por sus propias atribuciones, pues naturalmente es impopular, o sea, resuelve conflicto, alguien le va a dar la razón y alguien va a perder, es parte de la naturaleza de sus actividades y como bien decías, pues en el sistema de pesos y contrapesos a veces fluyes y a veces no, o sea, no siempre se puede. Pero digamos, en esta ¿cómo se conforma el Poder Judicial? Pues está la labor estrictamente administrativa y está la labor jurisdiccional, la labor estrictamente jurisdiccional de dirimir el conflicto y la labor administrativa. Y el Consejo de la Judicatura, que forma parte del Poder Judicial, es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina, de los integrantes. ¿Y eso qué implica? Que si por alguna razón no estás cumpliendo con tus atribuciones, hay quejas en tu labor estrictamente jurisdiccional, pudiera haber una duda de independencia, de autonomía, de beneficio, pues te puedes acercar y quejar ante el Consejo de la Judicatura. La misma Suprema Corte con estas reformas de 2021, si no me equivoco, pues puede denunciar a los propios jueces que posiblemente sean corruptos para que le sigan todo un procedimiento administrativo. O sea, hay los pesos y contrapesos normales, pero hay herramientas para evitar todo esto. ¿Y cómo combates esto?
con capacitación, con preparación, con exámenes objetivos, o sea, con parámetros objetivos, que es también un reconocimiento y un avance de la reforma del 21, un muy buen avance de la Suprema Corte es parámetros objetivos, acciones afirmativas, inclusión, procesos transparentes. Han venido trabajando mucho para que los exámenes de incorporación al Poder Judicial sean totalmente transparentes, tú estés calificado, tú te mantengas en una carrera judicial. El Tribunal Electoral tiene una escuela judicial electoral, igual que la Escuela de Formación del Poder Judicial. ¿Qué haces con esta? O sea, que tú seas secretario de estudio y cuenta no te garantiza. Tú cada año te tienes que andar no te garantiza ser juez no sé, un día. sí, no, y ni te garantiza que ya eres el sabio de tu, porque aparte en la dinámica todo cambia. No, tienes que estarte actualizando, capacitando, preparando. O sea, eso es parte de la labor. Esa es una forma de contrarrestar. Y una justicia abierta contrarresta. Que la ciudadanía también participe, que pueda en redes sociales comunicarse, que pueda meterse en los foros, que tengan el ojo. Es que también es muy bueno si lo vemos por otro lado, que la ciudadanía se queje, esté más en la política, tenga más al Poder Judicial, pues digo, algo bueno estaremos haciendo para que estén hablando de nosotros, ¿no? Es parte de la transparencia y de esta justicia abierta que pide transparencia, cooperación, coordinación. O sea, tu ciudadanía, ¿no te parece? Opina, danos propuestas, ayúdanos, abramos foros, debates. O sea, las grandes reformas que ha sufrido el Poder Judicial han permitido mayor apertura. Claro. Por cierto, muchas de esas reformas, la mayor resistencia que encontraron no fue en la Cámara de Diputados, fue en el propio Poder Judicial. Es normal. A veces transformar a una institución o un poder de fondo implica muchas resistencias. Normal, ¿no? Y quién gana, los mexicanos, cuando se logran. Pero, a ver, lo decimos fuera del aire. El Poder Judicial no había tenido tanto brinco político desde que en los años 90 se dio el cedillazo, donde disolvió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después disminuyó el número de ministros y nombraron nuevos ministros. Hoy no sucedió esto en el sexenio del presidente López Obrador, aun cuando tenía la mayoría absoluta en las cámaras. El presidente de la República tenía tal nivel de poder y dominio de las cámaras que pudo haber hecho una reforma constitucional para modificar completamente el Poder Judicial. Y no lo hizo. Hay quien dice que fue por la habilidad del entonces presidente de la Corte y sus TikToks, y hay quien dice que el presidente de la República no lo veía así, pero eso es todo pasado. Ricardo, vemos una crítica feroz del presidente de la República al Poder Judicial, y eso es en lo federal. Pero ¿cómo estamos en lo estatal, en el Poder Judicial estatal más importante del país? Mira, yo creo que en el Poder Judicial del Estado de México vivimos un gran momento de la colaboración interinstitucional entre poderes. Lo digo en primera persona, lo afirmo. Hemos tenido una interacción fantástica el Poder Judicial del Estado de México con la legislatura del Estado, que está dividida, con mayoría inclusive de Morena y de otros partidos que están en minoría. Con una interacción muy buena con el Poder Ejecutivo, porque los tres poderes tenemos que interactuar. Un Estado no puede estar al margen, en un Estado no puede estar al margen un poder de los otros. Todos, hay división de poderes, pero también Jellinek decía, debe haber cooperación de poderes. Sí división, pero también cooperación, apoyo, contrapesos, pero apoyo y coordinación. Si no hay coordinación, la gobernabilidad del Estado de Derecho pierde mucho. Claro. Sin duda, no es de extrañar que la configuración de los poderes judiciales, su conformación, esté hoy en la agenda nacional. El presidente cuestiona esos temas y me parece muy bien que los cuestione, porque siempre hay que estar viendo qué es lo mejor para un tribunal. Yo he sostenido siempre que qué es lo que hace un gran tribunal. Primero, grandes litigantes. Si no tenemos litigantes preparados, si no tenemos litigantes que presenten buenos casos, podremos tener muy buenos jueces, pero no van a resolver los temas ni a empujar las fronteras del derecho y su construcción. Necesitamos buenos litigantes y esos buenos litigantes van a conformar y a mejorar la habilidad de los jueces. Claro. Entonces, no hemos querido llegar a una colegiación obligatoria, lo cual, en mi opinión, es un tema álgido. Eso implica que los abogados tenemos que pertenecer a una barra, un colegio. Como Gran Bretaña tiene un ejemplo muy especial, hay solicitors y barristers. Uno sale de la escuela de Derecho como un solicitor, pero barrister, el que se acerca a la barra del tribunal, pues se llaman barrister, tiene que tener una especialización de 2 años y presentar un examen de oposición.
para que las personas sepan que él está capacitado para ir a un tribunal a defender el patrimonio, la vida o la libertad de las personas. Sí, un poco la analogía que hacías del médico, que pues no es chafa, que No, claro. no te va a matar, Aquí ¿no? O sea, no sí, hemos sí, querido ni hemos perseverado en la necesidad de una certificación de los abogados. Y puede De ser el hecho, mismo Poder Judicial el que hace los exámenes. Yo lo claro. estoy proponiendo aquí en el Estado de México. Una propuesta muy disruptiva y provocadora con las barras, colegios, asociaciones de abogados del Estado de México y las nacionales también. Queremos hacer un proceso, y en breve lo voy a lanzar, la convocatoria, un proceso de certificación de abogados, porque el Poder Judicial no se maneja solo, no son decisiones autónomas que toman los jueces, se plantean los problemas. Claro. A veces los abogados, y vamos, cuando no te favorece una resolución, como dice Cilia, bueno, no te dice qué mal tribunal porque no me favoreció, y cuando te resuelve bien, qué buen tribunal, qué buen criterio. Bueno, en Estados Unidos, en otros países, en Europa, no cuestionan al juez, sino la resolución, y aquí estamos al revés. Aquí cuestionamos a los ministros de la Corte, cuestionamos al juez, al magistrado, pero no discutimos la resolución. Claro. La resolución es la que hay que discutir, no cuestionar al juez. Y eso nos falta madurez para lograrlo, ¿verdad? Sin duda, los poderes judiciales siempre van a estar, y más ahora que, insisto, es el siglo de los jueces, en el ojo del huracán. Ha habido muchas reformas en otros países, sobre todo a partir de los 80s, 90s, con todo el bloque de Europa Oriental, creación de tribunales constitucionales y creación de cortes constitucionales. Tenemos mucha experiencia de cómo se han consolidado esos tribunales constitucionales y debemos de voltear a ver para crear esos modelos. Pero volviendo al Estado de México, yo creo que el Estado de México, el Poder Judicial es un Poder Judicial vanguardista, sólido, firme, con una gran relación interinstitucional y por lo que he visto del proceso de transición tan adecuado, tan institucional, tan serio que estamos viviendo, que va a continuar en la siguiente administración. Veo una gran voluntad de las futuras autoridades del Estado de México de mantener una vinculación interinstitucional entre los tres poderes. Y es importante, es diferente la cooperación al sometimiento. Veamos a nivel nacional algo que nunca se había visto, que sesionó el Poder Judicial, en específico la Corte, el Consejo de la Judicatura y entiendo que también el Tribunal Electoral, para hacer una demanda pública al Congreso y pedirles que no les recorten esos cerca de 80,000 millones de pesos que les están asfixiando. ¿Cuánto, perdón? 25,000 millones de pesos. Eso no se había visto. O sea, el Poder Judicial diciendo, no, espérame, no me cortes dinero porque entonces no puedo ejercer mis funciones. Al final se requiere cooperación entre los poderes para entender que no hay uno más importante que otro. Vamos a un corte y regresamos. El doctor Josep Aguiló Regla, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, en España, comentó en el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los diálogos sobre la ética judicial. La independencia y la imparcialidad bien leídas son la peculiar forma de aplicación que el derecho exige a sus jueces. Es la idea de juzgar y decidir conforme a derecho y por las razones que el derecho me da. Nada más. Ese es el ideal de un juez independiente, imparcial. El Estado mexicano se comprometió a la promoción de la justicia por medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por esta razón se han hecho importantes reformas jurídicas que inciden directamente en el quehacer del Poder Judicial del Estado, entre las que destacan la reforma al sistema de justicia penal, la reforma en la justicia mercantil y laboral, la relativa a los derechos humanos, al juicio de amparo, así como la incorporación del Sistema Nacional y Local Anticorrupción. Las obligaciones en igualdad de género, acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales. Cuando yo era estudiante de Derecho, me acuerdo que decían que en las preferencias de quienes terminaban en el servicio público tras estudiar esa carrera, estaban en primer lugar ser jueces,
después ser ministerios públicos y después ser policías, que los que no podían ser jueces eran ministerios públicos y los que no podían ser ministerios públicos eran policías. Y es muy triste esa visión de las cosas, porque los tres son demasiado importantes para que nosotros los mexicanos podamos tener una vida en paz. Parte importante de eso es la profesionalización y por supuesto la especialización. Tampoco cabe duda que la crítica, tal vez muy politizada, que tiene hoy el Poder Judicial Federal es pues cuestionable, pero también es cierto que es perfectible. ¿Qué harían ustedes para poder hacer que el Poder Judicial, tanto federal como estatal, funcione mejor pues para los mexiquenses, para los mexicanos, que al final son quienes pues, tienen que hacer uso de este medio? No solo tú, creo que a todos nos tocó esa visión de que el juez era la escala más alta para llegar, para acceder cuando somos estudiantes. Yo te diría que en Latinoamérica, no solo en México, hay un fenómeno muy importante que no abona a que el Estado de Derecho se cumpla correctamente. Desafortunadamente, la política subordina al Estado de Derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las decisiones políticas van por encima de lo que dice la legislación. Y esto definitivamente causa los conflictos que, insisto, no solo hemos visto en nuestro país, en Latinoamérica, en los estados también suceden este tipo de cosas. Y ha habido frases desafortunadas, aquella en la que se dice que no me vengan con que la ley es la ley, pues viene a romper con lo que creemos que puede dar pauta para una sociedad eficaz. Siempre que se respete el Estado de Derecho, habrá armonía social. Y cuando no sucede esto, cuando las decisiones políticas van más allá de lo que dice la ley, se crean este tipo de conflictos. Sería importante que los nuevos estudiantes de Derecho, los miembros del foro y por supuesto los tribunales, tuviéramos un respeto irrestricto a lo que dice la legislación. Es lamentable y cuestionable cuando los diputados hacen mofa de las legislaciones actuales sobre pretexto de que la visión política actual es mucho más revolucionaria. Creo que esto no incentiva la producción de acuerdos tanto políticos como jurídicos y no permite que la sociedad avance democráticamente. Claro. Cecilia, ¿no crees que hace falta también un poco comunicar por parte del poder, los poderes judiciales, pues un poco más aterrizado a lo que las personas tenemos ganas de entender y escuchar, porque de pronto los abogados tendemos a hablar técnico, mucho y muy técnico y hasta en latín, ¿no? De repente. Y no valdrá la pena un poco ese esfuerzo para darle un poco más de legitimidad y ojo, y dignificar la vocación que tienen los juzgadores. Sí, a ver, para empezar, pues sin crítica no hay construcción, ¿no? O sea, si no vemos lo que está mal o nos hacen ver esto, no hay construcción y también pues hay que empezar reconociendo errores. Yo creo que uno es que se han hecho grandes intentos, pero nos falta un curso de comunicación eficaz. O sea, sí es verdad que nos falta porque a veces dicen, ¿cómo es posible si los casos se parecen, que hayas resuelto del modo A y no, o sea, en este resolviste del modo A y en este del modo B, si todo era igual? Y nosotros no tenemos que ver, pero a ver, o sea, tiene sus particularidades, los contextos, o por qué sí seguimos esta línea jurisprudencial y aquí variamos, o por qué hubo una nueva reflexión del criterio. Tienes toda la razón. O sea, nos hace falta comunicación eficaz. Ha habido mucho esfuerzo del Poder Judicial por hacer lo que le llaman el lenguaje ciudadano, sentencias más accesibles, concisas, precisas, con un lenguaje más llano, evitando cualquier latinismo. Sí, que se entienda, ¿no? Que quien sea que hable castellano lo lea y diga, ya entendí, ¿no? Incluso para que tú le puedas exigir a tus abogados. Hay un componente del que no hemos hablado en la mesa del juzgador, que debe ser la tolerancia a la frustración. Exacto. Porque lo que tú creas de manera personal, íntima, del caso que tienes enfrente, pues en teoría no debe de importar, ¿no? Porque eres imparcial. Y si la persona a la cual tú crees que están vulnerando su derecho trae un abogado chafa, pues no tienes de otra más que decirle, ay, híjole, pues la frustración y la comunicación y un poco el juez corrector, ¿no? Sí, de todos modos, tienes toda la razón. Nada más los invitaremos quizá a acercarse, y eso ha sido parte de no comunicar eficazmente, como a todas las redes sociales y plataformas y eso que ha abierto el Poder Judicial, en el caso del Tribunal Electoral, porque, a ver, esta clásica frase del juez comunica a través de sus sentencias,
Pues actualmente no, o sea, es la base, la materia prima, pero no es solo. O sea, y una forma como de tratar de acercarse a ese lenguaje ciudadano es trabajar las infografías. O sea, tú haces una sentencia y no solo la comunicas en sentencia, como el juez que trae su infografía para que sea más concreto, publicarlo en redes, hacer spots. O sea, hay todo un trabajo aparte de la sentencia para tratarla de comunicar de manera más efectiva, que eso es algo que se está trabajando y que nosotros estamos tratando de estar en continua comunicación, pero si no lo hemos logrado, pues tenemos que repensar los cursos y aterrizarlo mal. También de origen, desde la universidad, también es un cambio de currícula en la forma de enseñarnos a expresarnos. Claro. ¿No? Quizá. Bueno, tal vez es mucho solicitarle a un juez que además de resolver 3.500 casos al año, claro, se ponga a hacer una infografía y todo. comunique con lenguajes de redes como un exministro de la Corte que saca cosas y baila en TikTok, pero tal vez es mucho pedir. Pero lo que es una realidad es que tiene una falta de legitimidad notable el Poder Judicial global, nacional, federal, local en el país, y hay que hacer las cosas tal vez de una manera diferente. Veía hace unos días, Ricardo, que el gobernador del estado, dentro de los logros de gobierno, presumía que con mucho orgullo, que el Poder Judicial ha logrado hacer tribunales a distancia y darle un enfoque sobre todo de lo que tiene que ser muy pronto a la violencia contra las mujeres. O sea, ¿qué ha hecho el Poder Judicial en ese tema? Porque me parece que es una demanda social brutal. Sí, efectivamente. Dos temas. La tómbola de la justicia que mencionaba Cecilia. Me cayó en el juzgado A y me resolvió así. Me cayó en el juzgado B y el mismo caso y los mismos hechos me resolvieron distinto. Eso ya lo tenemos resuelto en el Estado de México mediante lo siguiente. En octubre del año pasado se aprobó nuestra nueva ley orgánica por unanimidad de votos del Congreso. Y ahí se plantea la jurisprudencia por consideración o el precedente por consideración. Para que no vuelva a pasar eso, que eso es una forma de mejorar la percepción del Poder Judicial, a ver, ya tenemos un caso resuelto con hechos, el antecedente, el mismo fundamento de derecho. Juez, resuélveme igual porque los hechos son los mismos. Y si no me resuelves igual, dime por qué no me resuelves igual. El juez no está obligado a resolver como uno le pide en el precedente, pero sí a justificar por qué sí o por qué no. Cuando llegue a la apelación, el Tribunal de Apelación y eventualmente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México va a decidir cuál es el camino que se tiene que seguir. Dar seguridad jurídica de que a los mismos hechos corresponderá el mismo derecho y la misma sentencia. Es un tema de coherencia. Exactamente. Eso lo estamos haciendo en el Estado de México y lo queremos difundir y capacitar mucho con los abogados litigantes y desde luego con el Poder Judicial. Lo segundo, las mujeres. ¿Qué es lo más sentido la justicia cotidiana? Claro. Que no es la justicia de la federación, ojo, porque ahí son violaciones constitucionales, eso es otra cosa. El día a día, la justicia local es la que más impacta a los ciudadanos. A una persona que le roban en la combi, le roban su quincena, iba al trabajo y entonces no solo pierde la quincena, pierde un día, pierde 2, 3, si va a denunciar, entonces hay una gran desmotivación. Ese es un tema durísimo. Sufre más una persona a la que le roban su quincena que una persona a la que le roban un vehículo de superlujo. Ese hace un coraje, le llama al seguro y le pagan el coche. Claro. El que perdió la quincena la perdió y ya, no hay modo. Y otro, la violencia contra las mujeres. Por eso desarrollamos en el Estado de México juzgados en línea 24/7. Trabajan los 365 del año, como en la materia electoral. Todos los días son hábiles, todas las horas son hábiles, para recibir denuncias y actuar rápido. ¿Qué es lo que se necesita? Actuar rápido. ¿Cómo lo difundimos? Estamos haciendo convenios con todos los 125 municipios, llevamos 40 municipios capacitando a su policía, el Poder Judicial capacitando a su policía, estableciendo contactos con las comunidades y con los ayuntamientos y operando 24/7. Llevamos desde que se instaló este programa hace 2 años, cerca de 5,000 medidas de protección aplicadas que pudieron haber degenerado en homicidios, feminicidios, lesiones, daños, delitos terribles. Y todavía no alcanzamos a medir el impacto total porque sigue creciendo el número de acciones que está dictando el juzgado en línea. Entonces, si hacemos un modelo creativo, cercano a la gente, lo comunicamos bien,
a través de medios de comunicación, pero también el boca a boca ayuda. Claro. El boca a boca ayuda mucho más que una fuerte campaña. Oye, a mí me funcionó, hazlo tú. Y inclusive cualquier persona puede denunciar actos de violencia, de la vecina que no se atreve, del señor de la tercera edad que es victimado por su nuera, en fin, muchas cuestiones que se dan todos los días, inclusive la mayor cantidad de las denuncias son en la noche. Por eso decidimos hacerlo 24/7, Claro. son en la noche. Entonces, hemos tenido un desarrollo muy interesante, muy importante, y es el primer tribunal que resuelve en un corto tiempo, y ahí tenemos muchos más jueces para que operen bien el tema, con recursos digitales, obviamente con cero corrupción, porque no hay absolutamente ninguna interacción ni con las partes ni con los litigantes. Eso se dictan las medidas y luego ya se pasa al juicio ordinario y continúa el proceso. Y eso nos ha dado muy buen resultado y muy buena percepción, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también los ayuntamientos, el legislativo y la ciudadanía en general ha recibido muy bien estas medidas. Pues parece que es una consecuencia positiva de los pesos y contrapesos ver un poder judicial más sensible hacia la gente. Eso es un ganar-ganar para Eso todos. es fundamental. Se nos ha ido el tiempo. Voy a leer una pregunta del público de la sección Sin Anestesia para no dejarla fuera. Y dice Gabriela Jauregui de Tenango del Valle. Yo estoy a favor de la reforma electoral que proponía la 4T originalmente. En otros países del mundo, incluyendo en Estados Unidos, los jueces eligen de manera democrática. ¿Qué tiene de malo elegir a los jueces por elecciones? ¿Quién la quiere contestar? A ver, En ya 30 segundos. no hay elecciones en Estados Unidos de jueces, ¿eh? Eso ya terminó, ya no existe. O sea, es un dato equivocado. Segundo, los jueces son designados por órganos democráticamente electos, el presidente, el Senado, los congresos locales. Hay varios modelos, pero siempre, en todos los casos, hay un componente técnico para la selectividad. Incluso Bolivia, que recientemente una reforma de Evo Morales hace que los jueces sean electos, tiene primero un componente técnico. Sí, tiene que saber, no que agradar. Exámenes, exactamente, y después una campaña política donde sin debate, sin propaganda, sino simplemente un debate, se eligen, lo cual en mi opinión no ha sido satisfactorio ni en Bolivia, porque le da un componente adicional de complejidad al caso y finalmente sigue siendo los que van a designar. Claro. O sea, En contra absolutamente. no hay nada nuevo bajo el sol. No quieres un juez haciendo campaña, ¿no? No, Pues, por no, supuesto que absurdo. no. Pues absurdo. eso fue el programa. No es el tema. El componente democrático de los poderes judiciales lo debe dar el componente democrático directo del Ejecutivo, que es electo popularmente, el Senado o el Congreso en general, que también lo son, y esos son los que dan el Y componente ahí radica el democrático. balance de los Y poderes. ahí radica el balance de los poderes. Esta fue nuestra opinión de los expertos, las expertas. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Y pues ya escuchamos del Poder Judicial, ni más ni menos. Muchas gracias.